Sí, sí, Bueno, perfecto. arranquemos. Bueno, buenas tardes. En esta tercer charla sobre el tema Mercosur, dijimos que íbamos a ver básicamente tres temas. El sistema de órganos, el sistema de normas, que es lo que vimos en las dos últimas charlas, y hoy vamos a ver el sistema de solución de controversias. A ver, el Mercosur adopta un sistema de solución de controversias que es bastante particular para los sistemas de integración, bastante, en realidad, tomado del derecho internacional público y que tiene algunas particularidades que lo hace bastante complicado al momento de la ejecución y la solución de controversias en un proceso de integración. Veamos. El Tratado de Asunción adoptó un sistema muy precario, afirmó que las soluciones, las controversias se iban a solucionar a partir de negociaciones entre las partes y deja supeditado a un protocolo posterior la definición del mecanismo de solución de controversias. El primer mecanismo de solución de controversias que se adopta en el Mercosur es el protocolo de Brasilia. Este protocolo de Brasilia, que es del 93, creo que es, o sea, 2 años después de el Tratado de Asunción, adopta un sistema de arbitraje, digamos, y arbitrajes ad hoc. Esto es, para cada una de las controversias en que los estados se veían involucrados, estos estados iban a poner en marcha un mecanismo de tribunal arbitral, donde cada estado de los que tenían la controversia designaban un árbitro, el tercer árbitro se designa de común acuerdo, y estos tres árbitros iban a poner en marcha todo un mecanismo de reclamo, contrarreclamo, respuesta al reclamo y una serie de procedimientos que más o menos se aclaran y se establecen en el protocolo de Brasilia. Y el tribunal, constituido al solo efecto de esa controversia determinada, iba a producir el laudo arbitral que determinara cuál es el derecho que asiste a las partes del reclamo o no. Lo primero que tenemos que advertir en este punto es que las controversias son entre los estados parte. O sea que, creo que lo dijimos al pasar la clase anterior, pero hoy lo decimos con más detenimiento, el planteo es que las partes en el proceso arbitral son los estados. Con lo cual, se adopta un sistema que se genera, digamos, que se tiñe en alguna medida de un gran condimento político. Esto es, los estados son los que determinan cuáles son las controversias que se van a llevar adelante por este mecanismo de solución de controversias. Al ser las partes, por supuesto, son los titulares de los derechos, son los titulares con la posibilidad de transar derechos, que en última instancia son de sectores económicos que producen en cada uno de los países. Las controversias que se generan son, en general, las primeras que se generaron fueron fundamentalmente de falta de internalización de normas,
y esto lo vieron, estuvieron viendo el laudo 4 y el 7, ¿no? Que habíamos leído, habíamos Correcto. pasado para Hoy leer. teníamos que exponerlos, sí. Ah, lo vamos a exponer. Bueno, listo. Entonces yo hago un marco general y después entramos por ahí y vemos el resto de las cuestiones. Las Bueno, chicas trabajamos el 4 y... O sea, las chicas trabajamos todas el 4 y los chicos tenían que trabajar Los el chicos 7. del 7. Claro. Perfecto. En unos minutos arrancamos. Este sistema de tribunales arbitrales ad hoc, esto es, para cada controversia se generó un tribunal distinto, generaba una situación en la cual no todos los laudos arbitrales tenían un sentido único, sino que en alguna medida la jurisprudencia, a partir de esta composición particular de cada uno de los tribunales, podía ser disímil, y en algunos casos lo fue. En alguna medida, el sistema de Brasilia es revisado en el segundo protocolo que intenta resolver algunas de las cuestiones que había evidenciado el desarrollo del sistema de Brasilia, y allá por el año 2002 aparece el protocolo de Olivos. El protocolo de Olivos, que viene a revisar este sistema de solución de controversias y a mejorarlo supuestamente, básicamente viene con tres situaciones que se intentan mejorar. La primera cuestión es esta de las sentencias que en alguna medida tenían un sentido contradictorio en algunos casos, y para evitar esta jurisprudencia zigzagueante en alguna forma, se resuelve adoptar el Tribunal Permanente de Revisión, o sea, un tribunal de carácter permanente que pudiera revisar los laudos arbitrales de los tribunales ad hoc. Esto es, la aparición del Tribunal Permanente de Revisión genera que los estados, que siguen siendo las únicas partes en el procedimiento, tienen la posibilidad de ir al tribunal ad hoc. Por supuesto, para decirlo claramente, primero hay todo un proceso de negociación entre las partes, previa a la constitución de los tribunales. Después tiene la posibilidad de la constitución del tribunal ad hoc y concurrir en apelación al Tribunal Permanente de Revisión, que supuestamente es el que encolumna las sentencias con alguna, digamos, a partir de este carácter permanente, debería o debió encolumnar en alguna medida la jurisprudencia en un sentido determinado. La otra posibilidad es que los estados dejen de lado el sistema del tribunal ad hoc y concurran directamente al Tribunal Permanente de Revisión. Esto es, nos quedamos con única instancia, pero con este tribunal permanente que supuestamente debiera tener una sentencia, unas jurisprudencia, por decirlo de alguna manera, más homogénea. Funciona como apelación y como origen, ¿no? Y como tribunal. Exactamente, tenemos las dos posibilidades. Se mantiene el sistema de los tribunales ad hoc, y en ese caso el tribunal permanente se va en apelación, o dejamos de lado esto, en acuerdo entre las partes, se acuerda un mecanismo u otro, la posibilidad de concurrir directamente al Tribunal Permanente de Revisión, y tenemos solo una resolución de este tribunal. El problema que, digamos, para decirlo en alguna medida, el sistema en sí, que es un sistema de derecho público donde las partes son los estados, cuando las sentencias, cuando los laudos arbitrales concluyen
sentencias son inapelables, o digamos, mejor dicho, son inapelables en términos de, digamos, de apelación. Solo se puede recurrir en términos de aclaratorias. Ahora, cuando los laudos están, digamos, no son recurribles, los estados que tienen a su mano para hacer cumplir esos laudos arbitrales, lo único que tienen para gestionar el cumplimiento de esos laudos arbitrales son las contramedidas, que es una típica acción del derecho internacional público, pero no tanto del derecho de reintegración, porque las contramedidas, ¿qué significan? Acciones que en principio podrían ser consideradas ilegales, pero se consideran legales a partir de que son la respuesta a una ilegalidad que se produce por parte del Estado al que se afecta. Pero imagínense ustedes que estamos ante la presencia de una ilegalidad por un lado, que se suma a otra ilegalidad, más allá de que ésta sea legítima a partir de que es la idea de que este Estado cumpla con aquella sanción que tuvo. El problema de la autodefensa, que viene del derecho internacional, es que esto genera mayores incumplimientos, más que propender al cumplimiento del derecho. ¿Cuál sería un ejemplo de estas contramedidas? Por ejemplo, si el Estado A incumple en materia de porcinos, yo le aplico una medida en el tema de automotrices para presionarlo para que cumpla esta otra medida. ¿Se entiende? Digamos, se suma un incumplimiento, porque en última instancia yo estoy infringiendo la ley de alguna forma para exigir que se cumpla. Pero en última instancia sumamos incumplimientos, no es que mejora la calidad ni mucho menos del derecho. Perfecto. El otro día hablábamos con ustedes y charlábamos sobre este tema de la politización. El hecho de que el Estado tenga que ser el que pone en marcha los mecanismos de solución de controversia, el sistema, tanto en el caso de Brasilia como en el caso de Olivos, significa que el Estado debe priorizar en términos políticos la materia que se está incumpliendo para llevarla al ámbito de la confrontación con el otro Estado. Y también comentábamos con ustedes que si un Estado tiene un problema imagínense, otra vez, automotrices por un lado y línea blanca de electrodomésticos por otro, es muy probable que esté más tendiente a proteger por lo que significa en términos económicos, por lo que significa en términos de mano de obra, por lo que significa de lobby político dentro de su propio Estado, llevar adelante una controversia o el mecanismo de solución de controversias para el lado de las automotrices y tal vez dejar de lado un derecho que puede ser inclusive más legítimo en términos de claridad y de profundidad que pueda tener en el ámbito de línea blanca, como decíamos la vez pasada. Esto genera una politización de la cuestión que es muy difícil, digamos, genera una mayor politización de un problema que en última instancia debería ser exclusivamente jurídico. Entonces decíamos, con Olivos se intentó resolver o abocarse fundamentalmente a tres cuestiones. Por un lado, a este tema de la sentencia zigzagueante de los tribunales ad hoc mediante la creación del Tribunal Permanente de Revisión. El segundo problema que se intentó resolver en Olivos fue el acceso de los particulares. Y la solución que se encontró Olivos es una solución bastante escueta y bastante pobre
para decirlo de alguna manera, que es que los particulares la única alternativa que tienen es concurrir ante la sección nacional de la Comisión de Comercio, del Grupo Mercado Común, incluso hasta la sección del Consejo Mercado Común, esto es, a los representantes de su país en los órganos Mercosur, para interiorizarlos de la cuestión que los afecta. Imagínense que esto es lo que sucedía antes también, cuando algún particular, llámese particular, cámara empresaria o sector industrial determinado que veía alguna dificultad para ingresar a un mercado de los países miembros del Mercosur, por supuesto que lo primero que hacía era apretar un botón y llamar por teléfono a los miembros del Mercosur de su propio país, que era lo que, digamos, normalmente se podía hacer. Bueno, esto se escribió en 2 artículos que están en el Protocolo de Olivos, donde dice, sí, lo único que tienen los particulares es lo mismo que tenía antes, en última instancia. Se ponen 2 artículos del protocolo que los particulares tienen posibilidad de reclamar ante sus autoridades de su propio país para que estos lleven y pongan en marcha los mecanismos de la solución de controversias de este protocolo de Olivos. En este punto no hubo ningún avance significativo en el protocolo de Olivos, porque lo que ocurría antes era exactamente eso, de suyo, digamos, sin ninguna estipulación de los protocolos que lo establecieran. El tercer elemento que los estados o los negociadores del protocolo de Olivos veían con alguna posibilidad de que mejorara la situación, mejorara la solución de controversias en última instancia con un carácter más jurídico y menos politizado, es que advirtieron cómo funcionaba el mecanismo utilizado en la Unión Europea que se denomina la cuestión prejudicial. No sé si ustedes la vieron con David, la cuestión prejudicial, la charlamos en 2 minutos, es un tema que aportó muchísimo al sistema de derecho de la Unión Europea. El sistema prejudicial es aquel en el cual, llevado una cuestión al ámbito de un tribunal nacional de cualquiera de los estados parte y que involucrara normas del sistema europeo, todos los participantes en ese litigio podían solicitar al tribunal que pidiera una cuestión prejudicial. Esto es, suspende el procedimiento y consulta, en el caso europeo, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuál sería la forma en la que el tribunal resolvería esta cuestión que este Tribunal Nacional tiene en sus manos. Esto para decirlo en términos breves. Entonces, ¿qué sucedía? Se produjo en los comienzos del proceso de la Unión Europea, digamos, incluso en el marco de la Comunidad Europea, desde su nacimiento, lo que los autores denominan un diálogo entre los tribunales más rasos, si se quieren, de los estados y la mayor jerarquía del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que como ustedes pueden imaginar, estaba compuesto por los mejores abogados europeos. Entonces, los jueces de primera instancia de todos los tribunales nacionales suspendían los procedimientos, iban en consulta al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le mandaba una idea de cómo resolver esta cuestión
por supuesto, con una fundamentación jurídica excelsa, con una cantidad de antecedentes fenomenales, con una fundamentación muy estudiada, y por supuesto que más allá de que no tuviera obligación de seguir esa recomendación, el Tribunal de Primera Instancia hacía lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas le proponía, porque estaba absolutamente bien fundamentado y entre otras cosas, le solucionaba el problema que tenía de aplicación del derecho comunitario en su ámbito local. Este fue el mecanismo, uno de los mecanismos más importantes de aplicación del derecho comunitario en los ámbitos nacionales. No fue tanto lo que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que también fue importante, aplicó como tal, sino que lo que hizo fue fundamentar una serie de fallos nacionales que se fundamentaban en el cumplimiento del derecho comunitario. Esto hizo, por el cumplimiento del derecho comunitario, un esfuerzo, significó un esfuerzo sustancial. Una ratificación de ese derecho, y fundamentalmente porque a los estados se le aplicaba el derecho comunitario desde adentro, con sentencias nacionales que, más que la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, son absolutamente ejecutorias. Con lo cual, ahí sí tenemos derecho obligatorio para el Estado. Las sentencias de los tribunales nacionales, por supuesto, son ejecutorias dentro de los Estados. Con lo cual, ahí se le metía el derecho comunitario desde adentro, desde los tribunales nacionales, a partir de este concepto de la cuestión prejudicial. Muchos de los fallos más importantes que tuvo, digamos, que se estudian en la jurisprudencia de la Unión Europea, es a partir de este sistema de la cuestión prejudicial. Y ya les digo, lo importante de la cuestión prejudicial era que el cumplimiento del derecho comunitario a los estados se le metía por debajo, se le metía por sus tribunales nacionales, con lo cual los estados no podían salirse de esto porque estas sentencias sí tienen carácter ejecutorio dentro de los estados. Y por supuesto que venían con una fundamentación excelsa y las sentencias venían muy bien fundamentadas desde adentro. Cuando analizaron el protocolo de Olivos, a algunos se le ocurrió que sería bueno adoptar un mecanismo parecido a la cuestión prejudicial. Y acá se denominó ¿cómo se denominó? Opiniones consultivas, ¿no eran? ¿Perdón? Opiniones consultivas, ¿no eran? Opiniones consultivas. Pero miren ustedes, me había olvidado. Se recurre al concepto de opiniones consultivas. Esto es, la posibilidad de que los tribunales nacionales de los estados pudieran consultar al Tribunal Permanente de Revisión, y el Tribunal Permanente de Revisión emitiera opiniones consultivas, que como el nombre lo indica, no tienen carácter de sentencia, sino que son consultas y los tribunales nacionales pueden o no seguir esa opinión. Pero en última instancia, otra vez, generaba la posibilidad de este diálogo en última instancia entre los tribunales nacionales de más bajo rango con los jueces del Tribunal Permanente de Revisión. Lo cierto es que acá mataron a la criatura antes de nacer, porque los tribunales nacionales, perdón, los tribunales de las Cortes Supremas de los Estados parte del Mercosur
se reúnen, yo calculo que alrededor de 8 meses después de este protocolo de Olivos, 8 o 10 meses después del protocolo de Olivos, y generan un acuerdo de las Cortes Supremas. El Tribunal Superior de Brasil, la Corte Suprema de la Argentina, de Uruguay y de Paraguay, y establecen que las opiniones consultivas solo van a ser emitidas o remitidas desde los supremos tribunales de cada uno de los estados. Con lo cual se acabó el sistema de las opiniones consultivas. Esto es, cada tribunal nacional, imagínense, cada juez de primera instancia de un país, tenía que remitir su consulta de opinión consultiva a la Cámara que le corresponde, esta al tribunal, a la Corte Suprema, para que esta Corte Suprema, si lo evalúa, evaluado y consentido, le consulta al Tribunal Permanente de Revisión. Por supuesto que se acabaron las opiniones consultivas. Si ustedes toman la página del Tribunal Permanente de Revisión, van a ver que hubo una sola opinión consultiva. Revisado esto hace un año más o menos. Puede haber alguna otra hora. Una sola opinión consultiva que se produjo antes de esta reunión de las Cortes. Una jueza paraguaya, creo que fue, que emitió un pedido de opinión consultiva al Tribunal Permanente de Revisión y después el sistema se murió. ¿Por qué? Porque en última instancia, porque este mecanismo que las Cortes acordaron entre ellas para llevar adelante el sistema de opiniones consultivas, significaba que cada uno de los jueces tuviera que admitir ante su Cámara que no sabe cómo resolver la cuestión, la Cámara tiene que asumir ante la Corte que no sabe cómo resolver la cuestión, y la Corte, en última instancia, tiene que asumir que no sabe resolver la cuestión. Esto es, ningún juez va a aplicar o va a poner en marcha este mecanismo de consulta, va a escribir cualquier cosa, pero va a escribir algo, en última instancia el sistema de revisión hará que ascienda en términos de apelación hasta donde sea, pero no va a ser ninguna consulta que le asigne el carácter ignorante, para decirlo de alguna forma. ¿Se entiende lo que digo? Pero eso es como si fuera orgullo, ¿no? Porque si en la Unión Europea da un resultado bárbaro, ¿por qué acá no se puede hacer? Bueno, porque el tema en la Unión Europea funcionaba porque el diálogo era directo, donde no había ninguna intermediación entre el juez nacional, el juez de más baja jerarquía, el de juez de primera instancia, y ese Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. No había ninguna intermediación. No había quien le evaluara su pregunta, más que este tribunal. Entonces, y la respuesta le llegaba a él directamente, con lo cual el diálogo era directo y el enriquecimiento era directo. Acá no, yo le tengo que decir, yo soy juez y le tengo que decir a todos mis superiores que no sé cómo resolver la cuestión. Y por supuesto que no lo voy a hacer. Escribiré cualquier sentencia, haré lo que fuera, después que lo revise todo lo que quieran, pero en última instancia no voy a evidenciar mi ignorancia a partir de esta cuestión. ¿Se entiende lo que digo? Por eso, una buena iniciativa en este sentido, lo de la opinión consultiva, fue resuelto. La verdad que nunca leí las argumentaciones que, no sé si estuvieron escritas en algún lado, las argumentaciones por cuál los tribunales, los supremos tribunales de los estados parte del Mercosur hicieron aquella movida. Pero ya les digo, no me acuerdo si fueron exactamente 8 o 10 meses, una cosa así, después del protocolo de Olivos, de la puesta en marcha del protocolo de Olivos, se reunieron los tribunales superiores de los estados y dijeron, este mecanismo solo es admisible a través de la consulta. Se asciende hasta a la Corte
o al Tribunal Superior de cada uno de los estados, y estos son los que tienen acceso a la opinión consultiva. Con lo cual se acabó la cuestión de las opiniones consultivas porque no se iban a poner en marcha. Entonces, de las tres cuestiones más importantes que se suponía que Olivos iba a mejorar, uno, el de las sentencias cizagueantes, el segundo, el del acceso de los particulares, y el tercero, el de las opiniones consultivas, solo y en parte se resuelve lo del Tribunal Permanente de Revisión, que Claro. es la primera cuestión. Que son las sentencias con sentido contradictorio. O sea, tenemos el primero que son las sentencias con sentido contradictorio, que se resuelve por el Tribunal Permanente de Revisión, que sería el único que se le encuentre una solución. Después tenemos... El único logro de Olivos. Perfecto. Después los tenemos... otros dos temas que vino a resolver, ojo, uno por propia ineficiencia del protocolo Olivos, porque el sistema de acceso de los particulares, si ustedes lo leen, son 2 artículos que dicen vayan y toquen timbre en la oficina de su país. Y eso es lo que hacían antes, con lo cual eso es ineficiencia de la propia redacción del protocolo Olivos. Y la tercera cuestión, que es la de las opiniones consultivas, fue una cuestión externa, no es propio del protocolo Olivos, sino que fue este acuerdo de las Cortes que se produjo con posterioridad al protocolo Olivos, que mató al mecanismo sin haberlo puesto en marcha, porque los jueces de ninguna manera se iban a prestar a este mecanismo en el cual tenían que evidenciar que tenían dudas de cómo resolver la cuestión en su ámbito interno. Y por supuesto, si tengo dudas, escribo lo que quiero, que lo revisen después las sentencias de los tribunales superiores, pero yo no le voy a evidenciar a nadie le voy a evidenciar que no sé cómo resolver. Esto es lo que en última instancia piensan, y claro, con algún grado de razón los jueces, ¿no? Sí, y además la burocracia, ¿no? Porque pasar de primera instancia a cámara, de cámara a la corte, y el plazo y el... O sea, sí, además. Pero básicamente era que todo el sistema, digamos, evidencia digamos, uno se tiene que poner en evidencia con todo el sistema para llegar hasta la corte y decir, che, mira, el juez aquel no sabe cómo resolver esta cuestión de Mercosur. Y bueno, sí, al final te obliga a votar todas las instancias internas y recién que quede en consideración de la última, acceder a esa... ¿O no es así? Acceder, pero no. El sistema de la opinión consultiva era que cualquier juez, en el marco de su procedimiento, en el marco de su propio procedimiento, y antes de dictar sentencia, por supuesto, hacía este pedido de opinión consultiva. ¿Cómo resolvería el Tribunal Permanente de Revisión esta norma, la aplicación de esta norma Mercosur? Imagínense ustedes, esta era la consulta. Que en muchos casos podía ser a partir de que es la aparición de un derecho nuevo, y esto los digo a ustedes desde la primera clase, ustedes estudian esta materia por la aplicación que este derecho nuevo va a tener dentro de los tribunales nacionales, no porque todos vayan a resolver los conflictos en el marco de la Cancillería y en el sistema de solución de controversia del protocolo de Olivos, sino porque la aplicación del derecho, este derecho nuevo, se producía en los tribunales nacionales y se produce en los tribunales nacionales. La mayor parte de la aplicación de este derecho nuevo. Con lo cual podía existir y puede existir la falta de conocimiento. Pero claro, si yo le tengo que evidenciar a todo el mundo que tengo falta de conocimiento con esta cuestión, más vale, me olvido, escribo lo que quiero y que la Cámara venga y me lo revoque en última instancia, ¿no? Tengo una pregunta, Ricardo. No me quedó claro si, por ejemplo, la Cámara te puede denegar ese pedido de opinión consultiva si es que la primera instancia lo quiere acceder y la Cámara... Porque no queda claro, porque no tengo conocimiento. Puede ser que alguien haya puesto en marcha el mecanismo y no lo hayan... Pero no tengo conocimiento de que se haya puesto en marcha el mecanismo. Digamos,
lo mataron a partir de este acuerdo de los tribunales nacionales. De los supremos como que con esto ya está. No hay que perder poder a la hora de resolver mis cuestiones internas. Esto que se me incluya por abajo el derecho comunitario. Que ya está como la vocación de los tribunales. Para mí es más mezquina, más chiquita. Como un exceso de ritualismo que se pasó de la mano y lo sofocó. Exactamente. Primero lo quiero ver yo. Digamos, claro. Para mí es más básico. Es básico. No tan maquiavélico. Primero lo quiero ver yo, la sí, consulta. Bueno, nada, qué sé yo. ¿no? Y bueno, y en alguna medida se me ocurre ahora cierta desconfianza en lo que este Tribunal Permanente de Revisión podía contestar. Pero nada, un sistema que en el marco europeo una importancia central, la destacan todos los autores, más en el inicio digamos, en el inicio histórico del proceso europeo, donde a los estados se le empieza a meter el derecho comunitario desde adentro a partir de la sentencia de los propios tribunales, que le decían, señores, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer el otro, y esas sentencias son ejecutorias. Con lo cual, allí sí hay un cumplimiento del derecho comunitario que se le mete a los estados desde adentro. Yo no sé si la vocación de las Cortes era evitar esto, la verdad que no lo tengo claro y jamás leí sobre la fundamentación de esta medida, pero lo cierto es que un mecanismo bastante interesante para analizar lo terminaron matando. Yo creo que estamos en condiciones de pasar a charlar un poco sobre los dos laudos arbitrales y nada, y vamos poniendo, los laudos arbitrales más que nada nos van a dar una visión de lo que vimos en la clase anterior, que es el sistema de normas y las obligaciones que los estados se han comprometido en el protocolo Euro-Preto. Pero en última instancia también tienen que ver, digamos, fueron el fruto del sistema de solución de controversias, así que lo vemos en conjunto. Bueno, ¿cuántos somos? Somos muchos, así que nada, vamos pidiendo la palabra y opinando. ¿Abrimos todos los micrófonos? ¿Habrá silencio suficiente como para...? Profesor, perdón que lo interrumpa. Nosotras, el grupo de las chicas, si bien nos habíamos organizado y todas hemos tratado y trabajado el laudo, habíamos dispuesto que seamos 3 las que expongamos los puntos principales para articular más rápido, digamos, porque es extenso el laudo y para que no se haga tan difícil el debate luego. ¿Sí? Esto más bueno. Que los compañeros quieran hacer comentarios, ¿no? Obviamente. También hay un PowerPoint para compartir. Eso, hicimos una presentación en PowerPoint y posteriormente le vamos a mandar al grupo un resumen junto con el PowerPoint del laudo para que lo tengan para estudiar. Sí. Muy bien, entonces arranquen las chicas, vamos. Hola Marcelo, ¿me podés hacer host? Ahí está, acá podés compartir. Vale. ¿Se ve bien? Sí. Bárbaro. Bueno, igual en parte con las compañeras habíamos organizado también hablar de un poco el mecanismo en general de controversias del Mercosur, pero bueno, ya lo explicó usted en toda la clase. Habíamos preparado un PowerPoint también y todo. Si quieren, después lo paso como material de estudio, si les sirve a los compañeros. Todo sirve. Okay. Pero es cortito, ¿por qué no lo decís? Decilo, como repaso, ¿Sí? como repaso, Dale. sí, dale, Bueno. como repaso. Sí. Bueno, dale. Bueno, en parte de lo que había hablado el profesor, de los reclamos de los particulares, no tienen legitimación pasiva ni activa, las partes son los estados en el mecanismo de solución de controversias del Mercosur. Lo que pueden hacer es formalizar un reclamo ante la sección nacional del Grupo de Mercado Común, el órgano del Mercosur, y esta sección
podrá entablar contacto directo con la sección del Estado demandado. O si no, lo podrá elevar el reclamo al grupo de mercado común y después este grupo lo tratará, lo podrá rechazar sin más trámite, o le podrá dar curso, pero bueno, no es que no abre una instancia arbitral, no puede ir directamente el particular a la instancia arbitral. Claro, fíjense que ustedes siempre ponen el GMC podrá. Esto es, claro, podrá si políticamente lo considera adecuado. Digamos, jurídicamente también, en última instancia, pero siempre hay una evaluación de tipo político cuando los estados son los que se enfrentan. Perdón, siga. Sí. Bueno, y ya yendo a la parte de los reclamos de los estados, el proceso empieza con las negociaciones directas, como lo vimos en los procesos de integración. Y después, esto sí es otro cambio que tuvo a partir del protocolo de Olivos, que antes del protocolo de Olivos era obligatorio la instancia de ir al grupo de mercado común previa a la instancia arbitral. Es decir, tenías la negociación directa, una segunda instancia que era el grupo de mercado común, y después habilitaba la instancia arbitral. A partir del protocolo de Olivos, esa instancia del grupo de mercado común se hace optativa. Y bueno, como estábamos hablando, los órganos que intervienen en tanto el grupo de mercado común, o se puede acudir a la Comisión de Comercio en caso de que la materia sea del área de la competencia de la comisión. Son grupos intergubernamentales, así que representan la voluntad del Estado, lo que implica que el resultado de la deliberación en esa órbita no sea una opinión imparcial, y por eso se entiende que es una instancia conciliatoria y que los resultados no son obligatorios. A diferencia de lo que pasa con la instancia arbitral, que ahí no estamos hablando de representantes de la voluntad del Estado, ¿no? Bueno, en las sesiones directas no hay mucho más que agregar. Las recomendaciones del grupo, después si no se llega a un acuerdo en las negociaciones directas, se puede acudir, se lo somete al grupo de mercado común, pueden solicitar asesoramiento de expertos y el grupo va a formular recomendaciones a los estados. ¿Puede formular recomendaciones? ¿Puede formular recomendaciones o no? Pero claro, y estas no son obligatorias. Y después, bueno, ya pasando directamente a la parte de arbitraje, un poco lo que ya habló el profesor, que es un tribunal ad hoc, que son 3 miembros, uno por cada estado involucrado, y el tercero elegido por acuerdo. El tribunal va a adoptar sus propias reglas de procedimiento, pero bueno, van a tener que garantizar a las partes la oportunidad de ser oída y de formular pruebas y de exponer los fundamentos, y además de garantizar que sea un proceso expedito. Fíjense este detalle que yo no lo puse, que cada tribunal adopta su regla de procedimiento. Imagínense lo que es eso, digamos, cada tribunal generando un código de procedimiento para el caso que tiene en estudio. Bastante raro. Perdón, siga. Sí, y bueno, y después que van a decidir en base al derecho originario, o sea, el tratado constitutivo y los acuerdos que derivan del tratado constitutivo, o sea, el tratado de Asunción, y bueno, de las normas que derivan de los órganos decisorios del Mercosur. O si las partes lo decidieran, lo pueden resolver por equidad. Esa es una posibilidad también. Y bueno, y acá transcribimos especialmente este artículo donde refleja la obligatoriedad del laudo y cómo se diferencia de las otras instancias en definitiva. Bueno, esto ya lo mencionó usted, los principales cambios del protocolo de Olivos. Y bueno, ahí ya podemos entrar directamente en lo que es el laudo. Tanto el 4 como el 7 se refieren al sistema de
de Brasilia, ¿no? Son dos viejos laudos. Es previo al protocolo de Olivos, sí. Exactamente. De hecho, en el procedimiento previo acá vemos cómo tuvieron que acudir al grupo de mercado común, porque esa instancia en ese momento era obligatoria. Era obligatoria. Y bueno, acá pusimos un poco lo que fue el procedimiento previo al tribunal arbitral, como en las negociaciones directas, Argentina ni siquiera aceptó tratar la solicitud de Brasil, y bueno, y como no se llegó a ninguna solución al grupo de mercado común, de hecho, después en el laudo, el tribunal aclara que el hecho de que Argentina no haya querido ni siquiera negociar no implica que no se haya cumplido con la instancia. Como que la instancia implica procurar encontrar una solución, pero no necesariamente encontrar la solución. Y que se la tenía por cumplida y habilitada la instancia arbitral. Y bueno, ahí ya, si quieren las chicas. Bueno, sí, ahora continuaría yo. Mi nombre es Iris Daniela Villegas. Yo voy a hablar de lo que argumenta cada parte en el conflicto en sí, explicar muy brevemente lo que es el conflicto. Para eso iríamos a las primeras diapositivas, Lu. Ahí va, ahí, sí. Y después mi compañera Mariana Sánchez Siberino va a hablar de cómo resuelve el tribunal en el conflicto en particular, ¿sí? Nombrando la normativa y también, bueno, si queda alguna duda sobre lo que es el dumping, que quizás es lo más difícil de los conceptos que se ven, también la va a aclarar. Así que bueno, el motivo del conflicto en sí es simple, pero luego los argumentos son un poco extensos. Hay una resolución que es la 574 del año 2000, en la cual Argentina fija derechos antidumping a las importaciones que le da Brasil sobre pollos eviscerados, ¿sí? Pollos congelados. Así tenemos a la parte reclamante, que es Brasil, como dice la diapositiva, y la reclamada, que es Argentina, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra. Ahí está el procedimiento previo, ahí están las alegaciones de Brasil. Brasil cuestiona la resolución, el número 574, y los procedimientos antidumping que se desarrollan en base a esta, argumentando que no son compatibles con la normativa que tiene Mercosur sobre este tipo de derechos, los antidumping, para el comercio entre estados por parte del Mercosur. En el laudo, cuando lo lean completo, van a encontrar que siempre que se nombra estados parte, se va a nombrar con las siglas EPM, ¿sí? Estados parte del Mercosur, ¿sí? No sé si en la otra diapositiva están los argumentos de hecho y de derecho, ¿puede ser? Ahí está, perfecto. Los argumentos de hecho yo los resumí en 4 principales, en el laudo lo van a encontrar muchísimo más extenso, pero a modo de resumen y de que sea más fácil estudiarlos. En primer lugar, dice que no existen los elementos necesarios para aplicar a las exportaciones brasileñas de pollos las medidas antidumping dispuestas por esta resolución. ¿Esto qué significa? Esto, que es parte de los argumentos, de los antecedentes de hecho, digamos, señala que no corresponden las medidas antidumping porque no se respetaron los procedimientos para la investigación, porque el derecho antidumping en este caso fue aplicado de manera restrictiva, es decir, con precios mínimos de exportación para Brasil en vez de lo que ellos denominan como derechos ad valorem. Es decir, para ilustrarlo con números, es así. Las exportaciones brasileñas, desde que se les impone, desde que se publica la resolución en el año 2000, bajan un 20,55%. Esto es en volumen y en el precio de estos productos. Y desde que se aplica el derecho antidumping por parte de Argentina, bajan un 70% por mes, comparado con las mismas importaciones hacia Argentina en el mismo mes del año anterior. Y Brasil llega, debido a esto, a su nivel más bajo históricamente, ¿sí? O sea, el conflicto acá es la diferencia de precios y la baja en esas importaciones. En esas exportaciones que realiza Brasil debido a la aplicación antidumping. Sí, hasta acá.
Perfecto. ¿Por qué dice que no se aplican los procedimientos? Se consideraba que, porque Argentina alega que las investigaciones se dan sobre la legislación nacional de cada estado, pero que estas no estarían incluidas en el ámbito de aplicación del protocolo de Brasil. A ver. Se quedó tildado, parece. ¿Podemos seguir? Parece que se quedó tildado. Sí. Bueno, yo, si quiere, mientras les voy diciendo qué significa todo lo del dumping, que digamos es la cuestión que estamos viendo, viene del término precio basura, ¿no? de dump en inglés, y se utiliza mucho para, digamos, tomar o capturar un mercado y eliminar así los productores locales. O sea, una vez que, están bajo el precio con que se exporta, que termina eliminando y haciendo que quede solo este exportador en forma monopólica. Entonces, el país que importa fija un arancel adicional para poder contrarrestar y neutralizar este efecto a forma de subsidio, ¿no? No sé si volvió mi compañera. ¿Volvió Daniela? Bueno, no, si aparentemente no. Seguimos leyendo. Si querés, ahí está entrando en la sala, Daniela. Ah, bueno, bárbaro, gracias. Se entendió entonces que en realidad el dumping tiene un efecto, llega a tener un efecto de protectorio, en realidad, para los países. Ahí está. Disculpen que se me había tildado la computadora, ahí me conecté desde el celular, perdón. Mientras estaba hablando lo del dumping, así que... Claro, es una competencia desleal, ¿no? Que atenta contra la buena fe entre los países y más por eso. Claro, sobre todo porque directamente elimina la competencia local. O sea, es monopolizar al otro país con tu exportación, cueste lo que cueste, aún fijando un precio irrisorio. Si puedo aportar un poquito. La idea del dumping es llegar a un mercado con un precio por debajo de los costos, porque la característica del precio de dumping es que tiene que ser por debajo de los costos para lograr colonizar ese mercado, como decía la compañera. La idea es vender un producto por debajo de mi costo, a partir de que tengo espaldas para soportar un tiempo determinado esta diferencia de precios, y destruyo toda la producción local de ese producto en ese país, y luego, por supuesto, los precios los pongo yo. A partir de lograr ese ingreso en el mercado, a partir de destruir toda la producción nacional de determinados bienes, el precio del bien lo pongo yo. Y por supuesto, con carácter monopólico, yo puedo poner más o menos el precio que quiera. Este es el problema del dumping. Las medidas antidumping, en última instancia, son medidas que el Estado pone para restringir el ingreso de mercaderías por debajo de un precio, digamos, razonable. Pero bueno, nada, ese es mi aporte. ¿Quién estaba? ¿Daniela? Damiana. Daniela. ¿Se fue de vuelta? Se cayó Daniela de nuevo. Bueno, a ver, pasemos a... No, perdón. Acá estoy, perdón, no me caí. Estoy hoy con la tecnología muy mal. Pero bueno, lo que yo estaba diciendo, en concordancia con lo que decía la compañera del profesor, es que uno de los argumentos de Brasil, para continuar, es que el Estado argentino se negó a las negociaciones previas, esto que decía la compañera del procedimiento previo,
porque consideraba que las investigaciones sobre el tema debían darse conforme a la legislación nacional de nuestro país, ¿sí? Argentina considera que cada Estado miembro tiene que aplicar su legislación en este punto, y que las mismas legislaciones, no estarían incluidas en el ámbito de aplicación del protocolo de Brasilia. Brasil lo que responde a esto es que la aplicabilidad del protocolo no debe darse de manera unilateral por el Estado argentino, y propone así una segunda etapa dentro del sistema de solución de controversias que explicó la compañera mucho mejor, y lo que sería, que es el grupo de mercado común, lo que había explicado la compañera, ¿sí? Lo que sería equivalente para nosotros a una segunda instancia, digamos. Como esto no se resuelve de manera satisfactoria, solicita la constitución de un tribunal arbitral, ¿sí? Brasil lo que entiende en este punto es que no corresponden las medidas antidumping en este caso, y que no se respetaron los procedimientos para la investigación. Considera que las medidas antidumping contradicen el espíritu de las uniones aduaneras, como la de... Debe estar lejos, Daniela. Sí, se le cayó ahí sí. No, perdón, me anduvo mal el celular, perdón, porque quise tocar la diapositiva y corté. Y estipula esto de que las medidas antidumping contradicen el espíritu de las uniones aduaneras porque limitan el proceso de integración por establecer barreras. Gravámenes, y que el espíritu de la Unión Aduanera, que es el Mercosur, es el de eliminar estas barreras no arancelarias para fomentar el comercio entre los estados. ¿Sí? Después, en cuanto a lo que es la argumentación jurídica, que sería la otra diapositiva, los argumentos de derecho, en primer lugar, caracterizan al Mercosur como una unión aduanera porque toma medidas tales como la liberación del comercio entre los estados miembros, ¿sí? Esto de que hablamos de la eliminación de restricciones arancelarias y no arancelarias, ¿sí? Porque establecen políticas comerciales comunes, esto que venimos viendo en la materia. Destaca así que los estados miembros toman medidas para eliminar el antidumping y poder armonizar sus políticas en cuanto al tema, y que cuando esto no ocurre es que cada estado aplica sus propias medidas, pero estas siempre se dan de acuerdo a las reglas establecidas por la OMS y con parámetros correspondientes a la región por las decisiones de la CMC 11 del 97, que es el marco normativo antidumping, y 29 del 2000, que es el marco normativo de subsidios. Esto lo encuentran en el laudo mucho más desarrollado, pero bueno, si no sería como muy largo. En concordancia con esto, cita normas como el GATT para fundamentar la integración regional, la unión aduanera y la eliminación de aranceles. En Brasil hace mucho énfasis en esto de que el espíritu de la Unión y del Mercosur no es establecer barreras de más, sino fomentar la integración y fomentar el libre comercio, digamos, y el libre flujo de los productos. Luego, en cuanto al protocolo de Brasilia, que es el tema aquí en controversia, considera que debe interpretarse el artículo 1 y 43 del protocolo de Ouro Preto, que era lo que hablaba la compañera previamente, para comprobar la divergencia en la interpretación de las normas de Mercosur, y que como el conflicto acá es sobre la interpretación del protocolo, es base suficiente para aplicar el sistema de solución de controversias, ¿sí? Luego cita varias normas, en realidad esto es muy extenso el laudo es muy extenso, pero bueno, aplica normas de principios de derecho internacional, citando el artículo 19 del protocolo de Brasilia, la Convención de Viena, el Tratado de Asunción en su artículo 1, que habla del mercado común, y que el mercado común implica la libre circulación de bienes a través de la eliminación de derechos aduaneros o de medidas de efecto equivalente, que es lo que Brasil considera que está haciendo Argentina, ¿sí? Y en sí el análisis que realiza es extenso, pero en síntesis considera que el Mercosur ya alcanzó un nivel de área de libre comercio plena, y que eliminados este tipo de aranceles, los esfuerzos de los Estados miembros se concentran en que no se den este tipo de restricciones, porque estas contradicen el comercio recíproco que busca el Mercosur, ¿no? Bueno, más allá de esto, Argentina dice que Brasil establece que Argentina no actúa de conformidad a las investigaciones, al derecho correspondiente, porque rechazó la solicitud de apertura de investigación, no examinó adecuadamente la existencia de la prueba que justifica el inicio de la misma investigación, y no hizo conocer la petición de investigación al gobierno brasileño y a los exportadores correspondientes, ¿sí? Y en sí no estuvo a derecho en todo este conflicto, ¿sí?
Luego, Brasil, para cerrar sus argumentos en el laudo, hace un pedido al tribunal que, basándose en los argumentos de hecho y de derecho que yo he desarrollado, lo que pide al tribunal, creo que sería la próxima diapositiva, el petitorio, lo que pide al tribunal es, amo que me lo señale, lo que pide al tribunal es que se declare el incumplimiento por parte del gobierno argentino de las normas, y por consiguiente que se ordene al gobierno argentino la derogación en un plazo establecido de 15 días de la resolución 574 del 2000. ¿Sí? A esto Argentina responde, que esa sería la diapositiva de Argentina. Cabe destacar que las alegaciones argentinas son un poco más cortas porque Argentina en sí hace un énfasis, hace hincapié en los argumentos jurídicos y no tanto en los argumentos de hecho. ¿Sí? Es más extenso el análisis en cuanto a los argumentos jurídicos. En primer lugar, establece que tanto la investigación con respecto al antidumping como la resolución 574 se encuentran reguladas por la legislación nacional. ¿Sí? Porque establece que aquellos casos donde hay una restricción para que un Estado miembro aplique su legislación interna, se deben dar de manera expresa en todo este tipo de situaciones, y que en este caso no hay una prohibición expresa. ¿Sí? Argumenta así que el Estado argentino no encuentra una norma correspondiente de Mercosur o una norma nacional que habilite a un tribunal arbitral de Mercosur a revisar estos procedimientos. ¿Sí? Entonces, por eso entiende que debe de aplicarse la legislación argentina. En cuanto a la utilización del decreto CMC 1197 que nombra a Brasil, para el caso particular, Decisión. El de la decisión, sí. Ya uno tiene muy en la cabeza la palabra decreto. Bueno, pero en la materia no. Materia DEC es decisión. Sí, es decisión. Perdón. Bueno, Argentina argumenta que no se encuentra vigente porque los Estados miembros no la han incorporado a sus ordenamientos, así que no constituye una norma vinculante para los Estados. Entonces, que esta, en conjunto con las varias normas que el Estado brasilero cita, serían para ellos bases de negociaciones entre Estados, ¿sí? Y que a su vez la decisión 1197 no se encontraba aprobada al inicio del procedimiento que da base a estas actuaciones, es decir, al hecho en sí, entonces que no sería de aplicación para esto. ¿Sí? Y también que no es de menester del tribunal considerar una normativa de la OMS que argumenta el Estado contrario, o sea, que argumenta Brasil, porque no existe norma Mercosur que lo estipule de manera expresa. O sea, no hay una obligación expresa para que el tribunal se pronuncie sobre estas actuaciones. Finalmente, que la consideración del procedimiento por dumping, que concluye con la resolución 564 del 2000, no cae en un ámbito material de la aplicación del protocolo de Brasilia. Argentina afirma aquí que el procedimiento fue realizado conforme a derecho y recuerda que hay varios recursos administrativos y judiciales en trámites a las correspondientes argentinas. Algo que destaca Argentina, que me pareció muy interesante, es el hecho de que todas las fuentes normativas que Brasil nombra no se han utilizado con anterioridad en las actuaciones de estos estados. Esto es el punto 3 de la normativa. ¿Sí? Como los estados no han incorporado estas normativas a sus ordenamientos internos, no se han dado actuaciones previas de acuerdo a estos, incluyendo a Brasil en situaciones similares. Esos serían los argumentos que yo encontré, y ahora mi compañera hablaría sobre la resolución del conflicto en sí. Mariana. Estás muteada. Sí, perdón. Esta pasamos porque ya dijo los considerandos, y ahora, bueno, vemos que con todas las normas que tenemos y que no tenemos, el tribunal, como dijo el doctor, que iba además a hacer su propio procedimiento, surgen varias preguntas, ¿no? Si realmente va a tener que decidir en cuanto a varios aspectos. Primero, si hay una norma Mercosur que realmente pueda ser aplicada a este caso. Si la hay, bueno, ¿cuál sería este régimen jurídico? También habría que ver la competencia del tribunal arbitral para verificar si un procedimiento que se hizo con la resolución de Argentina, la 574,
estaría o sea, sería competente para hacer esta verificación. Y si este procedimiento también fue arreglado a derecho. En la próxima filmina, vemos toda la normativa que tanto Argentina como Brasil invocó. Deja un ratito esta filmina, por favor. Vemos que realmente invocó una cantidad impresionante de normas. Entonces uno diría, ¿cómo puede ser que estamos preguntando si hay norma Mercosur? Bueno, lo que podemos ver de lo que está aquí es que muchas se tratan de dumping extrazona, no de intrazona, y otras, lamentablemente, no han cumplido la obligación de los estados de incorporar a sus ordenamientos jurídicos según lo que se establece en el artículo 40 y 42 del Protocolo Europreto, por lo cual no han entrado en vigor. Como todos sabemos, los órganos del Mercosur tienen capacidad decisoria, pero de naturaleza intergubernamental, y no hay ninguna norma Mercosur que haga que se apliquen directamente. Se nos cayó Mariana ahora. ¿Pausó? Se nos cayó Mariana. Me parece que se le tildó. Démosle un segundo, porque la tecnología nos está jugando en contra hoy, me parece. Ah, todo bien. Vieron toda la normativa que se cita allí, mucha de la cual no está internalizada por los estados, con lo cual no tiene vigencia simultánea, no se han perfeccionado los mecanismos del 40-42 del Protocolo Europreto. De hecho, en muchos casos la invocan, en última instancia todavía no está. Vamos a ver lo que dice el tribunal sobre esta normativa. Y si la tenemos a Mariana... Ahí está entrando. Ahí está. Visto con David que el hecho de que estados, cada cual introdujeran las normas a sus normas, o sea, las normas Mercosur, a sus normas internas, y después esto debían, digamos, empezar con una vigencia simultánea. Esto lo vimos con David en cuanto a los protocolos, ¿no? Cuando decíamos que se hacía en forma adjetiva, porque el sentido es que todos, digamos, a la vez puedan garantizar de que están, digamos, cumpliendo la misma disposición jurídica. O sea, a partir de tal fecha comienza a cumplirse determinado procedimiento ya aprobado. Y bueno, también una cosa que es muy interesante, que el hecho de que la norma Mercosur es obligatoria, esto no suple los requisitos que el mismo protocolo impone para que sea establecido su vigencia. Por lo tanto, sigue quedando en cabeza de los estados la responsabilidad internacional de cumplir con el procedimiento interno. Acá rige el principio de buena fe, y también lo que hay que tener en cuenta es que puede llegar a tener sus consecuencias. Es por eso que la consecuencia es, en este caso, el arbitraje, como llegó al laudo arbitral que estamos analizando. Paso
lo de la OMC, porque ya lo habló mi compañera, lo que terminamos viendo es que no hay norma en Mercosur vigente, pero como bien hemos visto en la materia, siempre hay que ver qué nos dicen los tratados, las convenciones sobre los derechos de los tratados, qué hacer en caso de no tener ciertas normas o tener ciertos vacíos, y en este caso habla de que deben ser analizados a la luz de las normas referidas que establece el régimen general del Mercosur, en el contexto de su sistema normativo y de acuerdo con sus fines y objetivos. Y es así que encontramos, encontramos que en materia de, digamos que el Mercosur no es ajeno a esta materia, sino que el Tratado de Asunción, junto con su anexo y el régimen de adecuación final a la Unión Aduanera, proporcionan referencias jurídicas claves para resolver este caso. Seguimos. ¿Me escuchan? Cortado, ahí. ¿Se escucha? ¿Entrecorta o se te escucha, Mariano? Ahí ya se cayó del todo. Sí. Así es, el tribunal concluye en lo siguiente. Fíjense el equilibrio que hace el tribunal, porque en la primera conclusión le está dando la razón a Argentina. La Argentina dice no hay normas específicas para el procedimiento de investigación antidumping y aplica las medidas nacionales. En el primer punto le da la razón a Argentina. En el segundo dice que hay normas Mercosur vigentes aplicables al caso, contenidas en el Tratado de Asunción, anexo, régimen de adecuación y demás. O sea, por otra parte, imagínense que, como decíamos, ¿cuándo fue que yo mencioné la aplicación del derecho internacional, aunque sea como camino, como camino contradictorio debe ser aplicado? Imagínense que los estados están poniendo en marcha un mercado común y resulta ser que la Argentina sale con una medida antidumping, que en alguna medida es contradictoria. Contradictoria a los principios que deben regir en un sistema de mercado común, ¿no? Exacto, aunque uno no haya adoptado la resolución, tiene que hacer todo lo posible para ir en esa vía. Exactamente, no puede hacer que la aplicación de la norma sea ilusoria después, o sea, imposible, ¿no? La aplicación imposible. Lo que pasa es que eso es un poco, digamos, el foco del laudo, en el sentido de que por más que los estados partes no acepten una medida en particular, se supone que como integrantes del Mercosur están, mediante su unión a esta organización internacional, están manifestando otra cosa, que es esto, la cooperación, el libre comercio. El camino en un sentido determinado no puede hacer, Claro. es contradictorio con medidas que se tomen en otro sentido. Por supuesto. Bueno, entonces, perdón, en la anterior, la conclusión 3 es... Acá entré para decir fin. A ver, Mariana. Entré para decir fin. 3, así que... Fin, dije. No, dígalo usted, doctor. Dígale. No, que el tribunal se declara competente para resolver la cuestión, a pesar de lo que manifestaba la Argentina, ¿no? Y después seguimos. Vamos por la 4.
Fíjense, sigue haciendo equilibrio. El tribunal en el 5 dice que no constituye un incumplimiento de la regla de libre circulación de bienes en el Mercosur. No le hace lugar a Brasil. No me acordaba exactamente cómo... Es medio complicado porque es como que se va pronunciando sobre cada punto de los estados y es como decía usted, en ciertos puntos hace un equilibrio, da razón en argumentos de un estado y del otro. Sí, en realidad. fíjense, en el sexto dice, no hace lugar a la parte reclamante y tampoco hace lugar a la parte reclamada. Es que encuentra puntos en común, digamos, encuentra puntos en cada uno de los argumentos, porque por un lado dice esto de que sí, que efectivamente no existe, efectivamente los estados no han integrado estas normas del Mercosur a sus ordenamientos internos, pero por otro lado habla de que eso no necesariamente es un impedimento para que se aplique el derecho. Sí, sí. Exactamente. A ver cómo sigue. Esa es la decisión final. La decisión final que se declara que tiene jurisdicción para entender y resolver. No hace lugar al petitorio. Claro. Hace un NIN, como dice doctor, va zigzagueante, ¿no? No hace lugar a nada, ni a uno ni al otro. Exacto, exactamente, no hace lugar ni a uno ni a otro, o sea, le hace, no da lugar. ¿Por qué? Porque como, en definitiva, como dijo mi compañera anteriormente, como no estaban aprobados, no estaban incorporados a la normativa correspondiente en las normas internas de cada país, digamos, se trató de que, bueno, no estaba tan mal que, digamos, hubiera cierta protección, que se proteja de cierta manera el mercado de cada país, aunque fuera en intrazona, que es algo que no debía ser, ¿no? Pero aunque sea que hubiera un mínimo tratando de lograr esta... que es más, posteriormente seguí leyendo y esto nunca se llegó a poner en práctica. Lo que en definitiva y demás iban a introducir en la legislación interna de cada país, ni siquiera se puso en práctica, porque los países miembros jamás se dieron, no solo no la incorporaron, tampoco se dieron a este tipo de que no hubiera, de que hubiera libertad absoluta, que era la idea, ¿verdad? Es la idea. Es la idea, pero no hubo acuerdo. Chicos, teniendo en cuenta que son las 18:25... Perdón, doctor. Me preocupa cuando tengamos que dar los exámenes y todo eso, realmente, porque es una cosa que... No, todo está previsto, quédense tranquilos. Y no va a haber ningún problema cuando tengamos que dar los exámenes. Muchas gracias. La verdad es que nos jugó en contra hoy la tecnología a todos. Ay, por favor. Nada, el PowerPoint queda para compartir con todos y se lo suben a Marcelo. Marcelo, te encargas. Sí, me lo pasa y lo subo al campus, no hay ningún problema. También íbamos a pasar un resumen, tipo en texto, digamos, algo más cortito por si tienen que leerlo quizás de ahí también. Es muy... Bueno, cuando tengan todo, me lo mandan y yo lo subo en la parte de trabajos colaborativos. Perfecto. Y a los chicos les damos los primeros minutos de la que viene. El laudo 7 tiene más que ver vuelve sobre el tema del tema de las normas, sobre todo, ¿no? Exacto, sí. Artículos 38 y 40. Sí. Es el más específico sobre el tema del 3840 del protocolo europeo. Bueno, pero nos tomamos la primera parte de la clase que viene. Y bueno, y a todos, por favor, lean todo el material, lean todo lo que tengan que leer. La clase que viene es la última que tienen conmigo para revisar.
Suyo tenemos algún material más, doctor, aparte del que mandó, que no llegaba hasta resolución de conflictos. Esta última parte el que habla de informe final, ese texto largo que habla de informe final, tiene una parte sobre el mecanismo de solución de controversias y el protocolo de Olivos, las modificaciones del protocolo de Olivos. Las críticas generales al sistema de solución de controversias y los aportes del protocolo de Olivos están en ese trabajo. Okay. Hoy les subo también los protocolos que hablamos hoy. Eso, Brasilia, y no se demoren en las cuestiones procedimentales. Lo que quiero que quede claro es básicamente es el tema de la titularidad del derecho, quién es el titular del derecho, procedimientos básicos, esto de poder concurrir en apelación al Tribunal Permanente de Revisión o concurrir al Tribunal Ad Hoc y luego al Permanente de Revisión que estableció Olivos. Estas cosas de líneas gruesas. No nos vamos a detener en detalles de procedimiento finito en ningún caso. Establece que tiene 15 días para responder, que tiene 20 días para responder y todas esas cosas que no me interesa que sepan en este momento. Si tienen algún conflicto en ese sentido, lo van a leer en su momento cuando tengan que leer. Tenemos también unas diapositivas de Mercosur, si querés se las podemos pasar, Ricardo. También subimos todo el material, es todo útil. Había una que con David nos sacábamos chispa porque me parece que yo le objetaba alguna redacción, pero no importa, tampoco es sustancial. No hay problema. Nos vemos el viernes que viene. Y por favor, con todo el material leído, así tiene fundamento dar una clase de repaso a partir de después de los 15 a 20 minutos que vamos a utilizar con los chicos para exponer el laudo 7. Nos vemos el viernes. Por favor, con todo el material leído. Gracias, Marcelo. Gracias. Gracias. Gracias.